Esta historia es sobre un niño pobre que decidió en su infancia que se convertiría en un hombre muy rico, pero no tiene a nadie que le muestre el camino. Tiene que alcanzar su destino por sí mismo. Al comienzo de la historia se nos muestra a Víctor, quien vive una vida de pobreza con su madre y su padre. La situación se vuelve aún más crítica cuando el padre de Víctor pierde su trabajo, y después de eso su madre también los deja por un hombre rico. Víctor decide ese día que ganará mucho dinero en el futuro. Pasados algunos años, Víctor ha crecido y quiere ir a la ciudad. Antes de partir, su padre le da $200 y le dice que trabaje duro en la ciudad y que siempre sea feliz. Tras esto, Víctor llega a la ciudad, donde no tiene suficiente dinero para alquilar una habitación. Aunque busca un cuarto, el alquiler es de $2,000, lo que lo obliga a pasar la noche en la acera. Al día siguiente va a un sitio de construcción donde trabaja como obrero. Después de trabajar arduamente todo el día, cuando llega el momento de recibir su pago, el contratista le da solo la mitad del dinero, manteniendo la otra mitad como garantía. Víctor, al no tener suficiente dinero para alquilar incluso una pequeña habitación, se ve en la necesidad de dormir en un banco. Mientras está acostado en el banco, piensa que si sigue trabajando de esta manera, nunca podrá avanzar en la vida. Al despertar al día siguiente, se compra ropa de buena calidad, lo que le otorga confianza. Después va a un café, crea documentos falsos y también confecciona su certificado de ingresos, en el que su ingreso aparece como $2,000. Ahora se encuentra con un agente inmobiliario. El agente, al observar su vestimenta, deduce que no es muy premium, por lo que no le presta mucha atención. Sin embargo, cuando él muestra su certificado de ingresos, donde su ingreso es de $2,000, ella se impresiona considerablemente y acepta rentarle un apartamento premium cuyo alquiler mensual es de $3,400. Ahora su alquiler es de $3,400 cada mes. Regresa al mismo sitio de construcción donde trabajó el día anterior y reúne a todos los obreros. Les dice que, oye, sé que ustedes pagan $38 por noche, pero tengo un apartamento premium en el que hay todo tipo de comodidades. Para quedarse ahí tendrá que pagar solo $40 por día y no tendrán que mostrar su certificado de ingresos. Muchos trabajadores aceptan ir con él y cuando ven el apartamento se sienten muy felices. Aquí, Víctor calcula que incluso después de deducir todos los gastos, aún guarda $6,000 al mes. Por eso alquila 10 apartamentos similares más y pronto tiene mucho dinero. Una noche se entera de que las personas que viven en el apartamento que alquiló están peleando muy mal entre sí y han arruinado el estado del apartamento. Cuando Víctor llega allí, no puede creer lo que ve. Debido a su pelea, los vecinos llaman a la policía. El agente que le alquiló la casa a Víctor también llega, y temiendo ser arrestado, comienza a huir de la policía. Otro hombre llamado Gary huye con él, y cuando ya están lejos de la policía, llegan a un bar donde Víctor le cuenta a Gary sobre sus ideas de negocio, las cuales le parecen muy interesantes. Ambos entienden que si desean hacerse ricos, tendrán que ingresar al negocio inmobiliario. Asisten a una subasta donde se están subastando propiedades, pero no pueden hacer una oferta muy alta porque tienen dinero limitado. Por eso, ambos salen de allí donde ven al guardia afuera, y ahora Víctor habla con el guardia, le dice que les darán un poco de dinero, pero tienen que ayudarles en la próxima subasta. El guardia acepta. Ahora van a la siguiente subasta donde muchas más personas como ellos han llegado a comprar la propiedad. El guardia los lleva a otra habitación donde no se está llevando a cabo una subasta, y ambos entran a esa habitación donde hay una subasta y no hay nadie allí, por lo que compran muchas propiedades a precios bajos. La próxima subasta es de un edificio muy grande cuyo precio es de $350,000. No tienen tanto dinero, pero Víctor se atreve y compra ese edificio de 20 pisos por $350,000. Tienen que pagar el dinero dentro de 7 días, de lo contrario perderán el edificio, y también se les impondrá una gran multa. Gary le pregunta a Víctor de dónde sacarán tanto dinero. Él dice que tomarán un préstamo del banco. Tras esto, van a ver a un amigo de Gary, que es un gerente en el banco, y le mandan un préstamo, pero no tienen documentos, por lo que el gerente del banco les pregunta qué tienen como garantía. Víctor les dice que tienen un edificio de 20 pisos y el precio de cada departamento es de $300,000, lo que significa que el valor de todo el edificio es de $1,000,000, aunque de hecho esto no es cierto. Esos apartamentos no valen tanto. La gerente del banco, cuyo nombre es Nicole, cree en lo que dicen. Ella piensa que si aprueba un préstamo tan grande, también recibirá un ascenso. Por eso les da el préstamo. Después de esto, Víctor, con la ayuda de un amigo de Gary, consigue los números de algunas personas que quieren invertir en propiedades o que desean comprar propiedades, así que los llama a su propiedad. Pero antes de eso, él mismo va a ver la propiedad. Cuando entra, descubre que el estado del edificio es muy malo. Si muestra este edificio a algún cliente, nunca invertirá dinero aquí. Al día siguiente, todos los clientes tienen que venir, así que, junto con su tercer socio, pintan todo el apartamento por sí mismos, trabajando toda la noche. A la mañana siguiente, todos los clientes llegan y presentan su edificio frente a ellos con gran entusiasmo. Viendo su entusiasmo, todos les creen, por lo que todos firman documentos. También hay un anciano aquí que dice que he gastado todos los ahorros de mi vida para comprar este apartamento.
Quiero darle un regalo a mi nieto. Víctor le dice que no se preocupe, no haremos ninguna estafa con usted. Logran vender todos sus apartamentos. Así es como ganan mucho dinero. También repagan el préstamo que habían tomado del banco. Debido a esto, Nicole también obtiene un ascenso. Aunque Víctor y Gary saben que han engañado a la gente y se sienten culpables por eso al principio, en el resplandor del dinero, Víctor olvida todo. También comienza a salir con Nicole, después de lo cual ambos se casan. Pero la insaciable ambición de Víctor aún no se sacia. Quiere hacerse muy rico. Por eso inicia su propia compañía, una empresa inmobiliaria. Para esto, una vez más, tomó un préstamo del banco con la ayuda de Nicole, y ahora se ha convertido en un multimillonario, cumpliendo su sueño de infancia. Hizo lo que pensó. Compró una casa muy grande para vivir y le regala a su padre un coche lujoso. Tras esto, va con su madre a regalarle un collar muy caro. Quiere humillarla diciéndole, «Tú nos dejaste a mí y a mi padre por dinero». Su madre queda atónita al escuchar esto. Ella responde, «Quizás lo hayas malinterpretado. Nunca dejé a ti y a tu padre por dinero. En realidad, me enamoré de verdad de este hombre con quien me casé. Ella ni siquiera acepta su collar». Al conocer la verdad, Víctor se siente muy triste. De hecho, todo el dinero que había ganado hasta la fecha lo había ganado para humillar a su madre. Pero la percepción que tenía era completamente equivocada. Por eso se siente muy frustrado y decide que ahora ganará muchas veces más dinero del que ya tiene. Es por eso que abre una compañía de seguros, para la cual contrata a muchos empleados. Junto con esto, ahora también quiere planificar su familia. El collar que había comprado para su madre, que es invaluable, se lo da a su esposa Nicole. Cuando Gary se entera de esto, le dice, «No debiste haber hecho eso. Nicole es mi amiga de la infancia». Él está centrado en el dinero, y para él el dinero lo es todo, pero no le hace caso a Gary. Realmente ama a Nicole. Pasados algunos años, todo va bien en la vida de Víctor. Ha acumulado una gran cantidad de dinero y un día, mientras juega con Gary en su oficina, su asesor financiero aparece y le informa que las cuentas de su empresa han ido a la autoridad fiscal. Según ellos, no hemos pagado impuestos de millones de dólares. Tendremos que pagar esos impuestos pronto, o se tomarán acciones legales serias contra nuestra empresa. Al escuchar esto, tanto Víctor como Gary se preocupan. De hecho, Víctor ha gastado todo el dinero que ganó en comprar una casa y coches lujosos. Por eso, corre a casa donde su esposa Nicole está con su hijo. Le pregunta a Nicole dónde está el collar que le regaló. Nicole no responde. De hecho, el collar ya no está en casa y tampoco le dice a Víctor dónde está. Recuerda las palabras de Gary, así que se dirige hacia él y le pide dinero. Gary dice, «¿Quieres pagar los impuestos con todos mis ahorros?» Víctor responde, «No quiero pagar impuestos, más bien quiero comprar más propiedades con ese dinero. Quiero expandir mi negocio». Y ahora hacen exactamente eso. Corren anuncios de las propiedades de su empresa en televisión y compran más propiedades en diferentes ciudades. Invierten todo su dinero en el negocio. No les queda un solo centavo y ambos están seguros de que su nuevo proyecto les beneficiará enormemente. Por otro lado, Nicole se entera de que Víctor la ha engañado, así que deja la casa con su hijo y presenta una demanda de divorcio en el tribunal. Ahora, como Nicole no está con Víctor, él no puede conseguir préstamos de banco. Necesitan dinero para avanzar en su trabajo. Víctor tiene muchas propiedades, pero no puede obtener dinero a su nombre porque toda la propiedad está a nombre de Nicole. Debido a esto, su trabajo se ralentiza considerablemente, pero aún así no quiere rendirse. Le dice a Gary que abrirán su propio banco, después de lo cual el propio Banco Central les otorgará un préstamo. Ahora contratan a todos los empleados del antiguo banco en su nuevo banco. Y como necesitarán un permiso de licencia para abrir un banco, se dirigen a un funcionario del gobierno que proporciona la licencia. Él dice que no tiene la calificación necesaria para abrir un banco, pero Víctor le da mucho dinero como soborno, tras lo cual recibe su permiso. De esta manera, Víctor salva a su empresa de hundirse. Celebran una fiesta, pero una noche la policía llega a su casa y arresta a Víctor. Tiene muchos cargos, como no pagar impuestos, engañar a la gente, vender propiedades de bajo precio a tarifas altas manipulando a las personas y sobornando a funcionarios gubernamentales. Ahora Víctor se encuentra tras las rejas y no sabe qué hacer. Un día recibe una llamada de su papá, quien dice que viene a verlo, pero su papá no llega. Víctor sigue esperando a su padre durante muchos días. Un día su madre viene a verlo y le dice que su padre iba a visitarlo ese día, pero tuvo un accidente y falleció. Al escuchar esto, Víctor se quiebra. Ha perdido todo. Pasan algunos años de esta manera. Ahora Víctor es liberado. Cuando sale de la cárcel, su exesposa Nicole está allí. En realidad no tiene nada que ver con Víctor, pero ha traído a su hija para que conozca a su padre. Después de esto, Víctor alquila un pequeño apartamento donde Gary le envía una carta en la que está escrito:
Creo que aún eres un león. El corazón de un león late dentro de ti. Víctor se queda pensando durante muchas horas mientras está acostado, preguntándose por qué Gary escribió esto. Luego recuerda que una vez Gary le había regalado una estatua de un león, que aún está en su antigua casa, la cual ha sido sellada por el gobierno. En la oscuridad de la noche se dirige a esa casa, donde rompe la estatua del león con un martillo, y al hacerlo encuentra el mismo león dentro de ella. Hay un collar que había comprado una vez para su madre y luego lo había regalado a Nicole. El valor de este collar es muy alto. Es un collar invaluable. De hecho, Nicole no lo tenía. Gary lo había robado y se lo había regalado al colocarle dentro de una estatua de león. En realidad, Gary sabía que si Víctor alguna vez enfrentaba tiempos difíciles, Nicole no lo apoyaría. Ella está enfocada en el dinero y ahora tiene ese collar caro y valioso. A la mañana siguiente, Víctor se muestra caminando con el mismo collar que en los días más felices de su vida. Luego ve que el mismo anciano al que le había vendido el apartamento por $300,000, que había comprado para su nieto, está en la calle. Piensa por un momento al verlo. Luego una chica se le acerca y le pregunta dónde se realizará la subasta. Él también va con ella. Esto significa que una vez más vivirá su vida anterior tal como la había logrado. De nuevo se convertirá en alguien exitoso de la misma forma. Si hubiera ido hacia el anciano, eso mostraría que se arrepiente de lo que hizo en su pasado, pero no fue hacia él, sino que se dirigió a la subasta, lo que implica que está dispuesto a hacer nuevamente lo que